bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Por aquí Guille y hoy conmigo me acompaña mi querida Eli. Hola, aquí Elizabeth Fuentes desde Chile. Estamos acá repartidos entre Europa y Latinoamérica. Guille, veo que nos traes un invitado súper especial en este nuevo episodio. ¿A quién nos traes de por allá de Europa? Pues mira, tenía ganas de hablar de automatización y como hace un año en Reinvent me encontré con Matt, que ya nos conocíamos de vidas anteriores, pero no habíamos coincidido en el mundo AWS, dije, oye, ¿por qué no te vienes y nos cuentas un poco a qué te dedicas? Así que paso a presentaros Matt Jovanovic, que es director Cloud de Estrategias en Mapfre, pero además, no sé si esto te va a ruborizar o no, fuiste elegido en el Top 10 Cloud de Tech Leaders en Europa para la revista CEO Review, que a mí me suena como una revista de ligues a nivel enterprise, pero bueno, ahí estás en el Top 10. Wow, gracias primero y gracias por esta mega presentación, introducción. Diga lo que diga, no supero las expectativas en este momento, ¿no? Bueno, soy, como dices, Guillermo, muchas gracias por invitarme. Soy director corporativo de estrategia cloud de Mapfre. No sé si todo el mundo conoce Mapfre, somos empresa de seguros en 38 países, 31.000 empleados, 30 billones en revenue. Bueno, un poco sobre mí. Llevo pues mucho tiempo trabajando un poco de desarrollador, un poco de especialista en infraestructura, un poco montando clouds y básicamente hace muchos años cuando descubrí el potencial verdadero de AWS y serverless, pues dejé de montar OpenStacks, Kubernetes y todas estas cosas que antes me molaban tanto cuando era DevOps y me puse exclusivamente a montar cloud. Y con el tiempo, como especialista y desarrollador, pues, ¿cómo veo cloud? Pues siempre con mucha automatización, que muchísimas cosas y de proceso y de despliegue se pueden automatizar. Así que nada, en los últimos 3 años en Mapfre también me han nombrado Design Authority de automatización y utilizando la plataforma hecha en AWS, pues básicamente estoy poco a poco abriendo el camino a través de una plataforma de desarrollo de ingeniería apoyada por mucha automatización en Mapfre. Oye, ahora que has dicho directamente lo de automatización y estos awards, etcétera, ¿por qué es crítica la integración de la automatización en una organización como Mapfre que se dedica a los seguros? Muy buena pregunta. En realidad, nosotros como somos sector de seguros, pues no tenemos unos teléfonos móviles, unos cacharros guay que podemos vender a nuestros clientes, que podéis presentar a vuestros amigos y decir, presumir de ellos y decir, mira qué teléfono. Porque muy poca gente, no sé vosotros, pero muy poca gente que conozco yo enseña su póliza de Mapfre o de cualquier empresa para decir, mira con qué póliza me he hecho, ¿no? Entonces, nuestra mercancía es un poco esa confianza de nuestros clientes que después de no sé cuántos años pagando nuestro seguro, cuando algo ocurra, que de verdad vamos a atender. Entonces, para nosotros es súper importante que nuestros sistemas sean rápidos, que con rápida atención, altamente resilientes y seguros, porque nuestra mercancía es confianza, ¿no? Entonces, cuando empezamos a medir la relación directa entre lo que importa a nuestros clientes, que los clientes que cuidamos, y los sistemas que tenemos que implementar, pues nos salieron muchos proyectos que tenían que ver con automatización. Automatización de atención, automatización de configuración y reconfiguración de sistemas, automatización de autorremediación de sistemas, automatización relacionada con coste y FinOps. Entonces, pues pronto nos enteramos que nos hacía falta mucha inversión y muchos proyectos de automatización para atender a los clientes de la forma que nos gustaría. Pero cuando entras ahí en este mundo y decides, oye, vamos a mejorar toda la experiencia, porque al final es mejorar la experiencia de vuestros clientes, vamos a automatizar, que todo sea ágil, que nuestros equipos de DevOps puedan desplegar en 0, lo primero que te encuentras cuando haces un levantamiento son mogollón de islotes, todo inconexo, cada uno de su padre y de su madre, proyectos in flight, fulano que se solapa con mengano. Sí, parece que has vivido esto alguna vez, ¿no? Oye, para completar esa pregunta de Guillermo, a mí me gustaría saber cómo hiciste, o sea, con la cultura interna, porque una cosa es la experiencia que tú le das a tus clientes y otra cosa es hacia adentro,
cómo cambiaste la cultura de chicos, vamos a dejar las planillas de Excel, no sé, algo así, y ahora vamos a empezar a automatizar, o sea, para que nos des una Muy buena pregunta. pregunta, muy buena pregunta. A ver, os cuento nuestra experiencia, ¿vale? Lo que nos pasó a nosotros, porque empezamos primero identificando qué importa a nuestros clientes y dijimos, pues mira, primero que les importa cuando quieren algo integrado en la aplicación que ofrecemos, la web o la mobile, pues es importante que eso algo esté en la plataforma. Entonces, time to market para nosotros es muy importante. Segundo, para poder dar soporte a los clientes de la forma que nos gustaría, ¿no? Cuando alguien llame, que si es algo urgente que conteste una persona, no un robot, tal. Esto no es caro. Entonces, optimización de costes es muy importante y también resiliencia de sistemas. Entonces, empezamos a identificar cuáles de estas cosas podríamos abordar primero. Y dijimos, pues mira, lo primero, cuando alguien quiere desarrollar en AWS, pues necesita una cuenta. Y empezamos a analizar los procesos que teníamos internos de creación de una cuenta. Y resultó que el proceso era, pues, por nuestro compliance, cosas regulatorias, ¿no? Hay que rellenar muchos parámetros, ¿no? Relacionados con costes, con owners, con tal. En un Excel, luego hay que configurar todos estos sistemas paso por paso, ¿no? Entonces, los técnicos estaban como muy acostumbrados a ese modo de trabajo. Pero ¿qué pasa? Tardábamos como 15 días en crear un entorno, en onboarding de un desarrollador. 15 días solo en onboarding. Entonces, la persona que entraba, por muy experta que sea, pues está 15 días con manos cruzadas esperando a su entorno. Entonces dijimos, mira, vamos a priorizar dentro de todos estos proyectos que se pueden automatizar y mejorar, cuáles pueden dar mejores resultados. Y fuimos primero a por onboarding, ¿no? A por creación de cuenta. Entonces teníamos 85%, si me acuerdo bien, de errores entre los errores rellenando el Excel de la petición y errores de técnico que está configurando el sistema. Pues había un nivel bastante alto de errores end-to-end. Y dijimos, pues mira, vamos a ir a por ese primero, a solo creación de onboarding de un desarrollador. Que un desarrollador tenga un entorno y una cuenta de AWS de desarrollo donde puede simplemente meter su código. Y ahí solo con eso implementamos una mejora que se vio en todos los niveles directamente, con las primeras automatizaciones, ¿no? Creamos una MVP de la plataforma de automatización interna porque no queríamos mucho más tirar de cosas de herramientas nativas, no invertir en mucha infraestructura, sino mucho más en nivel de pipelines, porque a nivel de pipelines muchas cosas ya se pueden automatizar y con servicios siempre nativos de AWS porque realmente son los que ofrecen un onboarding inmediato a los desarrolladores. Entonces, automatizamos todo esto y ya de primeras cortamos creación de un entorno de 15 días a un poco más de 20 minutos. Y esto, desde tecnología, se percibió el beneficio directamente. Pero lo que nos impactó es que los ejecutivos también empezaron a notar que cuando hacen un contrato, ya mucho más rápido empieza el equipo de desarrollo a ser productivo y así conseguimos un poco más de inversión en automatizaciones que teníamos que hacer. Bueno, fuiste directamente a un quick win. Cuando hicimos el primer levantamiento de automatizaciones eran como 160 y algo que teníamos que hacer para que el end-to-end no funcionara bien. Y dijimos, no, o vamos primero a por un quick win para enseñar a la organización y pero en todos los niveles, y a los ejecutivos que están pagando el proyecto y a los técnicos que tienen que entender su nuevo rol y cómo eso mejora su vida. Pues con un quick win pues conseguimos un poco todo y así desbloqueamos poco a poco pues otras inversiones y otro cambio de Porque mentalidad. la parte más complicada suele ser convencer al CIO, al CTO de toda esta parte, pero claro, si llegas con una estrategia como la tuya, en la que te ahorro 14 días por FTE o por persona que quiere aprovisionar, se convierten en tantas horas al año, tanto es el sueldo que tengo parado porque este tío no es capaz de desplegar, pues entiendo que ahí el CIO, incluso el financiero, te diría, oye, ¿qué más podemos hacer? Porque ahora es donde llegas tú a pedir más para poder hacer más cosas. Sí, pero son las dos cosas, ¿eh? Por un lado, hay un cambio en nivel ejecutivo, ¿no? Nivel de CFO que con más soltura suelta esa inversión cuando entiende el ROI, ¿no? Pero luego está el cambio cultural en nivel tecnológico, ¿no?
porque por mucho que quieras automatizar todo, si una persona, un ingeniero da igual si es desarrollador o de infraestructura, si no entiende su nuevo rol y tiene miedo de que la evolución va hacia su desaparición, Sí. pues no va a estar tan motivado. Y ahí, esa fue como otra parte de trabajo, explicarles cuál es su nuevo rol, qué es lo que hacen ahora y qué es lo que tienen que hacer y qué están ganando ellos mismos. Esa era parte de las preguntas, claro, porque por ejemplo hasta hoy mismo, hoy en día, con el tema de Generative AI que está entrando por todos lados, todo el mundo teme que la inteligencia artificial los vaya a reemplazar. Imagínate que, no sé, hace cuántos años que tú implementaste esto, le digas a tus empleados, a tus colaboradores, oye, vamos a automatizar el trabajo que tú estás haciendo. Entonces la persona te va a decir, ya, cuando yo automatice mi trabajo, ¿qué va a pasar conmigo? Y Ya, Sí, bueno, pero eso pasaba en su día con la gente de base de datos. así, Que al final con la gente de base de datos, una de las cosas era ¿por qué tienes que estar viendo qué query va más rápida y qué query va más lenta y por qué tienes este problema, ¿no? Dedícate a mejorar el servicio y piensa en otra cosa y deja que la inteligencia artificial o la automatización haga eso por ti. El rollback automático, deje esta query en versión anterior y las siguientes en la nueva porque descubres que va. Yo la IA la veo como una herramienta y lo que hay que hacer es aprender a usarla. saben muchos más ámbitos, desde las calculadoras, ¿no? Y los profesores de mates, que serían, no sé si visteis el esto en TikTok, abaco. y cuando la gente sale de huelga porque se inventó la calculadora y los alumnos pues como que no van a aprender el cálculo básico. Y mira qué pasó con esto. Yo creo que es la misma evolución, solo tenemos que entender dónde encaja y dónde estamos nosotros en ese mundo, ¿no? Porque mira, es que otro día estábamos, porque nosotros buscamos mucha gente, muchos desarrolladores, y siempre nos hace falta gente buena. Y otro día estaba buscando en Glassdoor trabajos más buscados. Es que hace 10 años no existía ninguno. Y Analyst, Data Scientist, MLOps, Expert, es que ninguna de estas cosas existía hace 10 años. Entonces yo creo que se trata de que la gente entienda que, vale, yo ahora hago esto, si aprendo esta otra cosa y trabajo de esta manera, voy a hacer esto. Y hay mucha gente que, en nuestra experiencia en Mafre, hay mucha gente que lleva la bandera, que quieren el cambio, pero hay mucha otra gente que hay que convencerles un poco más. Sí, el Supongo. vértigo. Sí. Y oye, Sí. ¿no te tocó convencer a tus stakeholders? Porque también hay a veces hay como una fricción, hay que convencerlos para allá vamos. Hay un poco también de que, oye, pero si automatizamos, tal vez los datos, no sé, puede haber problemas de protección de datos, no sé qué sé yo, qué lo que era que pueden decir. ¿No tuviste algunos temas por ahí? A ver, tuve muchos, tuve muchos, porque nosotros llevamos años haciendo desde que empezamos este proyecto y desde esa primera automatización que nos ganó, que nos habilitó un poco la conquista de stakeholders, tuvimos muchas. Hay diferentes stakeholders, se preocupan por diferentes cosas, ¿no? Un ingeniero se preocupa de qué le va a pasar a él mismo, sí, porque ¿qué quiere un ingeniero, ¿no? Un desarrollador, que su trabajo importe, es lo que le preocupa, ¿no? Alguien de seguridad, de protección de datos, es justo lo que dices, le preocupa que si un proceso lo automatizamos, que esté por lo menos igual de seguro. Entonces, por ejemplo, uno de los argumentos que nos ayudaron a nosotros, por ejemplo, con seguridad, lo que nos ayudó es justo asegurarles que dentro de un pipeline de QA o test o tal, aseguremos que el proceso de control se siga, solo que esté automatizado y que en cada paso se mande una notificación de resultados, que es la única diferencia es que no está ocurriendo, no lo están mirando dos ojos de un técnico, sino un pipeline lo ejecuta y manda los resultados. Otras cosas que nos ayudaron, por ejemplo, es poner personas de diferentes, esto en Amazon pues lo conocéis mejor que nadie, ¿no? Equipos multidisciplinares. Diferentes personas con diferente background, por ejemplo, infraestructura, seguridad y desarrollo con un único objetivo. Y ahí ven el problema con diferentes ojos y cuando lo colaboran. Esto, por ejemplo, en nuestro caso funciona mejor de los experimentos que hemos hecho 1-1, desarrollador, ingeniero de infraestructura. Cuando trabajan juntos, cada uno sabe una parte de lo que hay que, porque ingeniero entiende muy bien cómo funciona el sistema por debajo, cómo funciona esa base de datos, cómo funciona ese router, cómo funciona
un firewall, lo conoce muy por debajo y no se le va a escapar una parte del proceso que hay que validar. Y un desarrollador pues va a insistir mucho más que se escriba test, que se haga un precon, que se implemente QA. Entonces, conjuntamente pueden evolucionar un sistema mucho mejor. Y un stakeholder de los ejecutivos, ¿no? Que les importan costes, pues siempre lo más importante es medirlo todo, ¿no? Porque cuando mides todo y sacas unas gráficas, te salen resultados. Por ejemplo, hace el primer año que hicimos, ahorramos lo que mencionabas, Guillermo, de 4.700 horas de desarrollador. 4.700 horas. Entonces, como medíamos cada ejecución de cada automatización, de solo esa una que hicimos de creaciones de las cuentas, salieron 4.700 horas. Es que son muchas horas. Un desarrollador puede hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Y si luego además me reduces también las horas en lo que llamamos los Change Advisory Boards, los CABs, que tienes que entrar cada 2 días a que alguien te cuente, voy a hacer un cambio que te impacta a ti, otro que impacta a fulano, y todos tienen que validar. Y al final, coño, tienes que estar en reuniones de 2 horas cuando tu cambio son 5 minutos. Sí, a ver, hay una parte, a ver, nosotros no somos precisamente como Mapfre el sector más sexy en el mundo de momento, ¿eh? En cuanto a innovación y tal, porque nuestra innovación se queda mucho más en esa capa invisible, ¿no? En un backend oscuro. Pero, por ejemplo, lo de CAP es un tema muy curioso, porque yo tengo una desarrolladora del equipo que poco a poco encontró la manera de gestionar los cambios. Porque en el principio eso existía como una institución. Hay que presentarlo y hay que ir delante de un comité en trajes y presentar el cambio con mejor cara posible y sonrisa para que te lo aprueben, ¿no? Pero en realidad ellos lo que hacen es identifican los riesgos, qué es lo que puede ocurrir, a quién puede impactar. Entonces, tú en realidad, si consigues identificar eso tú y automatizar los cambios para que todo el proceso sea automático, también poco a poco puedes ir relajando esos órganos, ¿no? Porque una vez que vean que la implementación está automatizada, pero rollback también y test también, pues como que te van a permitir con mucha más facilidad implementar el proceso si eres capaz de asegurarles que vas a hacer ese proceso en Y time, no ¿no? solamente, o sea, sino que estás generando una confianza, porque cuando yo vas a la segunda, a la tercera, de que estás asegurando todo y todo va bien, ellos van a empezar a confiar en ti y te van a empezar a dar más autorizaciones y ya no solamente vas a tener que ir a irte lindo con la mejor cara a pedir permiso, sino con un solo correo informando ya va a bastar. Sí, sí, sí. Bueno, y minimizar los errores. ¿Cuántas veces has entrado en un CAB que el que solicita el cambio se ha equivocado de campo? Sí, 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 sí. No, nosotros los errores, a ver, también es verdad que empezamos por una situación relativamente mala por implementación, pero bajamos los errores de 85% a menos de 1% de todas las implementaciones y de despliegues y de upgrades, ¿no? Day to Ops y de rollbacks. Eso yo creo que es uno de esos parámetros que si lo mides genera mucha confianza. Otra Hombre, cosa es que siempre, con mucha razón, esos organismos y comités siempre te van a hacer la pregunta, ¿cómo garantizas eso? que es curioso, porque no hay 100% que puedas garantizar. Puedes llegar a un 90, 90 y algo, pero siempre hay algo hay factores que se escapan de tu control. No creo, no sé a quién más tenéis en este podcast, pero si alguien un día dice que tiene 100%, me gustaría hablar con ellos. Efectivamente. Hemos visto KPIs, resultados en cuanto a reducción de horas, que se traducen en pasta, que es lo que importa a la parte de arriba, y encima mejoras la experiencia porque tardas menos en aprovisionar para los clientes. Haces una fase de educación dentro de la compañía, pero por ejemplo en cuanto a herramientas ya usaba, cada uno tenía su GitLab o su GitHub, haces un repositorio común, todos tenéis que hacer el fork con esto y los cambios lo hacemos. Ese cambio también, ¿cómo lo llevaste a cabo? Dices cómo lo estamos llevando a cabo. Bueno, sí. Porque no es un trabajo hecho. A ver, yo os compartiré cómo lo estamos haciendo nosotros en Mapfre, ¿vale? Porque seguro que hay experiencias mejores por ahí, no sé, pero hay cosas que nos han funcionado muy bien y ahí pues me gustaría compartirlas para que si alguien tiene la misma problemática, pues puedo decir, este es el camino. Hay cosas también que hemos hecho mal y no sé, si queréis también os comparto para que
para que los que escuchen podcast, pues que no lo hagan de esa manera, A, porque ya tengo varias maneras de cómo no hay que hacer una cosa. a mí personalmente me gusta más el cómo no hay que hacer o las historias de terror. Sí, sí, sí. A ver, las partes que lo que nos ha funcionado bien, por ejemplo, es el concepto de catálogo de automatización. Nosotros tenemos, en Mapfre intentamos hace tiempo funcionar como centros de excelencia y tal, pero nunca nos ha funcionado esto de centro de excelencia porque se crea como una burbuja de los excelentes y los demás equipos como que nunca se acercan tanto. Y al final lo que estamos haciendo es concepto de comunidades. Y en automatización y en FinOps y en Journey to Cloud tenemos comunidades que son más bien como asegurar que las buenas prácticas se compartan entre equipos. Y entonces lo que nos funciona es consolidar las experiencias en un catálogo reutilizable y que cualquiera, que no estemos como en el centro de todo, sino que la gente si quiere reutilizar una buena práctica o buena automatización de un simple despliegue de arquitectura de referencia de otra entidad, otro país, que aseguramos que pueda, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que nos han funcionado. Ahí tengo yo una pregunta, porque justo has dado una palabra clave que es país. Cada país suele ser de su padre y su madre. Y cuando sirves contenido suele servirlo en tu CDN, el más cercano para que puedan hacer actualizaciones de sus sistemas operativos, etcétera. Pero claro, los stacks tecnológicos cambian. Sí, sí. ¿Cómo haces para mantener un stack que Estados Unidos tiene acceso a esto y no más Santo Tomás porque me la lían si despliegan otras cosas? A ver, os daré dos ejemplos, ¿vale? De dos automatismos que están en nuestro catálogo de automatización que hemos tenido esta misma problemática. El primero es el despliegue de un servidor, lo que llamamos internamente como servicio IaaS, ¿no? Que básicamente en Europa tenemos un stack tecnológico. En LATAM tenemos parecido, el mismo antivirus y tal, pero luego tienen otras herramientas que utilizan. No puedo entrar ahora mismo en detalle tecnológico. Y en USA, pues tienen otro, por una serie de motivos. Entonces, como trabajamos en concepto de comunidades, nuestra comunidad de automatización comparte el código base, hace un código base, primera automatización, que despliega una EC2, despliega los servicios adicionales de antivirus, bastionado, etcétera, y expone la API. Y este codebase está en el catálogo, ¿no? Y luego lo comparten con diferentes entidades, o regiones en este caso, y definen un modelo de inner source. Y ese modelo de inner source sé que es complejo, ¿vale? El modelo de inner source nunca es por merge conflicts que hemos tenido, ni os cuento, pero el mismo artefacto, el mismo codebase sigue siendo el mismo codebase que tres equipos diferentes utilizan para prestar su servicio utilizando su API a equipos locales. Entonces, pipelines son diferentes, el código es el mismo y es como un concepto de inner source. Este es el primer ejemplo. El segundo es, nosotros tenemos una única landing zone, ¿no? A nivel corporativo de AWS, diferentes regiones que tenemos vuestras. Pero ¿qué pasa? El proceso de creación de una cuenta, de configuración de una cuenta, de un cierto bootstrapping, por así decir, es el mismo. Permisos, y tratamos que sea la única plataforma. Y empezó la avalancha de casos de IA, ¿no? De inteligencia artificial, y de repente muchos equipos algunos tenían casos en uso de negocio muy, muy importantes, muy potentes, y otros pues simplemente querían jugar, querían probar hacia dónde llega Bedrock, hacia dónde llega otras APIs, ¿no? API de OpenIA, etc. Entonces creamos desde equipo de automatización un automatismo end-to-end que llamamos IA Playground, como playground de inteligencia artificial, donde creamos una cuenta con espacio de ingesta, agente LLM, varios modelos que disponibilizamos, con automatización entera. Y ahí empezamos a compartirlo con los equipos. Ahora mismo estamos en esa fase. Lo estamos compartiendo con equipos de plataforma de data, porque tenemos varias plataformas de data que a lo mejor quieren adaptar la ingesta a su data lake, a su forma como procesan el dato. Entonces, aplicamos el mismo modelo de inner source que en otros casos, pero hay que adaptarlo un poco, porque aquí las configuraciones son diferentes. Y ahí, por ejemplo, no sé, yo creo que el hack, el truco ahí es encontrar la gente que les gusta el mundo de open source, que les gusta el mundo de innovación y trabajar con estos equipos diferentes para que puedan jugar un poco y experimentar con esto. Porque yo creo que no hay
no hay one size fits all, ¿no? Hay que encontrar como un... Pues, ¿sabes qué? No solamente es que les guste, sino que, o sea, tú como líder de equipo les des las herramientas y les des como la libertad de que pueden probar y fallar, que no exista ese temor de que si meten la pata van a gastar miles y miles de dólares. Sí, no hay nada mejor que una lección aprendida, ¿no? No sé si viste hace poco de Roger Federer, cuando las estadísticas suyas, que lo compartió él, ¿no? En su speech, decía que ganaba 80 y algo % de partidos, pero dentro de esos partidos solo ganaba 53% de puntos. Y claro, y la gente se quedaba como, pero ¿cómo 53? Porque sabía muy bien cuándo era importante aprender algo de un punto, aunque lo pierdas, y sabía muy bien levantarse de un punto perdido. Y eso a mí me gustó mucho e intento mucho aplicarlo a los equipos, en plan, no pasa nada si intentamos algo y fallamos. La lección aprendida es el valor que ganamos, ¿no? Fail, fail fast y procura no fallar 2 veces en la misma situación, ¿no? Fail fast, fail cheap. Esa me gustó. Has traído un tema que era interesante porque acabas de hacer una sinergia entre automatización e inteligencia artificial. Entiendo que una organización como Mapfre, que tiene sus propios equipos de data scientists, tiene sus propios modelos y que llevan corriendo machine learning, de repente aparece la IA que se puede aplicar a infraestructura. Esa sinergia y convertir la IA en cross departamentos en lugar de ser silos, ¿cómo lo habéis llevado? Buena pregunta, buena pregunta. A ver, en IA yo creo que estamos no nosotros como Mapfre, sino el mundo. Estamos en pañales. Es que yo creo que nadie sabe exactamente hasta dónde va a llegar, porque el potencial es enorme. Hay gente que cree que en la curva de Gartner, ¿no? Que ya estamos bajando, yo creo que no. Yo creo que todavía estamos subiendo el hype. Y nosotros hemos jugado mucho con IA, como siempre, como Mapfre, no tan expuestos al cliente, más en la sombra para ver dónde aplica. Y la verdad es que hemos hecho una serie de descubrimientos que, no sé, a lo mejor merece la pena compartir internamente con los demás. Como internamente compartimos como comunidad, pues os cuento algunas que han sido, por ejemplo, curiosas. Por ejemplo, cuando intentamos aplicar la IA en el mundo de incidencias, tenemos una iniciativa que... A ver, yo lo siento mucho. El nombre. ¿Me dejas adivinar? ¿No será incidencia? Es incidencia. ¡No! Es incidencia. Lo siento mucho. En nombre de todo mi equipo, lo siento. Pero era incidencia. Entonces, está funcionando por debajo en Bedrock, hemos probado varios modelos y tal. Y básicamente la primera vez que lo probamos, la idea era ingestar 20 años, que teníamos 20 años de datos históricos de incidencias, y procesarlo y como que la experiencia para centro de operaciones que sea que cuando ocurre algo puedan imputar los síntomas y decir, históricamente, cuando ha habido estos síntomas, ¿cuál ha sido la causa más probable de la incidencia? Y entonces, en un primer momento, el error rate era altísimo. Básicamente, nos daba la respuesta correcta en menos de 10% de casos. Y eso fue un poco sorprendente para nosotros, que tanto esperábamos de la IA. Entonces empezamos a preguntarnos que por qué es así. Pues básicamente porque automatización de procesos y estandarización en el backend era tan baja que los resultados eran prácticamente aleatorios, que nunca se repetía ni la recomendación de resolución ni la identificación. Y de ahí aprendimos mucho y empezamos a estandarizar y documentar y muchas cosas que parecía que no tenían sentido, pero empezamos a estandarizarla. Por ejemplo, en chatbots de documentación, ahí sí que triunfamos bastante porque creamos un loop de automejora documentacional. Que no queremos que la IA mejore la documentación, porque también lo intentamos, aprendimos que no es buena idea, pero sí que la IA compara el resultado de la respuesta con el resultado de un experto que están en una base de datos. Y así da la recomendación al equipo de qué no se entiende y qué deberían mejorar. Entonces, en la documentación, por ejemplo, sí que conseguimos bastante, en plan, directamente con el chatbot que ayuda a los desarrolladores dentro de la plataforma. Y bueno, tenemos todavía varias. Por ejemplo, el nivel de despliegues de infraestructura, ahora mismo, como tenemos arquitecturas de referencia estandarizadas, mayormente AWS serverless, el despliegue ya lo estamos haciendo con un elemento interno, que es como una especie de abstracción de infraestructura
algo como orquestación de IAC, ¿no? De infra como código. Pero uno de los criterios base cuando empezamos a construirlo era que ese JSON que utilizamos para el despliegue sea cuanto más estándar posible para que una IA lo pueda generar. Entonces esto no hemos llegado todavía a la parte de IA, estamos en la consolidación porque usamos mucho nosotros ICDK para AWS y Terraform para algunos otros módulos de infraestructura. Entonces queremos consolidarlo todo para que sea desplegable de una manera estándar. Ahí, por ejemplo, sí que creemos que vamos a ganar muchas horas de tiempo de desarrolladores, nunca con la idea de reducir el tiempo de plantilla, siempre con la idea de mejorar la calidad y mapear esas implementaciones que hacen con resiliencia, con caída de nuestros sistemas, Ese es un poco el nivel estratégico. Queremos mucha automatización, pero para que los sistemas funcionen mejor, no para reducir la plantilla. Cuando montas ese broker de infraestructura como código, aparte de tener en consideraciones latencias, stack tecnológico, etcétera, también tienes, por ejemplo, temas de negocio, ¿no? De, oye, tengo un contrato con este fabricante que uso su software y en distintos países, distintos precios, o tengo varios. Siempre tienes A y B. ¿Tienes todo eso en cuenta a la hora de tomar la decisión para facilitar esa configuración de stack a la gente? A ver, esto nunca... En realidad, tú cuando despliegas API sobre API, nunca puedes tener un FinOps tan granular como para poderle dar una estimación exacta de lo que va a costar una infra. Lo que puedes es siempre insistir que FinOps forme parte de su despliegue. No lo que vuestro CTO siempre ¿no? De Frugal Architect, que era una de las sesiones favoritas mías de todos los tiempos, ¿no? Que Werner Roers en el reInvent del año pasado salió y dio una lección de arquitectura que a mí me encantó. Para mí era una lección de cómo se hace arquitectura y me encantó precisamente por eso y estamos intentando implementar eso. Entonces vosotros sobre la API de AWS siempre tenéis muy bien documentado cómo se licencia, ¿no? Cómo se licencia el modelo de coste, ¿no? Modelo de FinOps, parametrización y coste. Nosotros esto lo intentamos llevar a otro nivel, pero siempre tienen que ser unas aproximaciones. Entonces esto... Siempre intentamos tirar más de una POC, de un piloto, para probar algo, para ver cómo funciona, cómo escala el coste en ese caso, que intentar dar una foto fija de cómo será el coste. Es decir, el diferenciador de una arquitectura de referencia y su implementación es más bien cómo automatizas y no tanto cómo eliges diferentes servicios, porque ¿no? Es complicado. Es una evolución continua. Si tú asumes la responsabilidad de CD dentro de tu aplicación, siempre vas a poder ir evolucionando a otro servicio y a otro y cambiar, ¿no? ¿Qué trade-offs más grandes habéis hecho en todo esto de estandarización? Porque por algún lado has tenido que perder. Pregunta peligrosa, sí. A ver, pregunta peligrosa, vale. A ver, siempre tienes dos extremos, ¿verdad? Que nosotros hace unos años en Mapfre tuvimos nuestra primera estrategia de cloud era Cloud First Multi-Cloud. Básicamente elige la cloud que mejor se adapta a tu caso y utiliza cualquier servicio quieras y tal. Eso da una libertad máxima al equipo de desarrollo, pero introduce unos riesgos de retos, sobre todo de operaciones, de seguridad, de tal. Entonces, ¿cuáles son los trade-offs? Pues cada servicio se tiene que securizar, se tiene que integrar con tus sistemas, tu equipo de operación lo tiene que conocer, los servicios, cada uno se securiza de otra manera, integra de otra manera. Entonces, trade-offs son estos. Pero lo bueno, el beneficio, es que el equipo de desarrollo, tiene toda la libertad de hacer lo que quiera. Pero el mayor trade-off de esa opción para nosotros era el coste. Porque mantener todos estos sistemas, cloud, servicios, con todo lo que conlleva, pues el coste de equipos cross y de seguridad y de operación y tal, pues empezaron a aumentar. Por otro lado está la orientación de Platform Engineering, ¿no? Que tú en la plataforma, tú un poco con más o menos abstracción, ¿no? Porque hay diferentes implementaciones. Pones una API sobre API o código sobre código API, como decidas, ¿no? Dependiendo de qué nivel es. Entonces tienes mucha más estandarización, seguridad, automatización, todo esto, pero el trade-off
es innovación. Entonces tienes que buscar una manera de dar salida a ese trade-off. Nuestra estrategia actualmente es: invertimos mucho más en equipo de plataforma. Entonces, cuando hay un equipo de negocio que desarrolla para el negocio y necesita algo, ya se desarrolla algo ad hoc para ellos para que puedan usar plataformas de forma más flexible. Pero aplicando 80-20, ¿no? Para 80% de casos, la plataforma es la que es. Y sinceramente, vale, no. Hemos encontrado muy pocos casos donde hay un motivo justificado que por qué una arquitectura de referencia no puede cumplir algo y que hay que modificarlo. No hay una respuesta correcta aquí. No. Entre libertad máxima y cerrarlo completamente hay que elegir un punto y a lo mejor más a la izquierda, más flexibilidad para equipos de producto directamente de negocio y más estandarización para la gran mayoría, ¿no? Esto es como lo que dicen de bueno, bonito, barato. Solo puedes coger dos. Bueno, bonito no es barato. Bueno, barato no es bonito. Qué buena. Pues misma situación con vosotros. Es como una especie de trampa. Oye, aquí, Sí. bueno, ¿cuáles serían los servicios AWS como favoritos o más utilizados de Manfred para toda esta automatización? Ahí me pillas con mi parte favorita, de verdad. A ver. Que sea la favorita de Matt no quiere decir que sea la favorita del resto de su equipo. Ahora puedo hablar con mucha más libertad. Mejor, esa está mejor. Mis servicios favoritos, en plan con diferencia, Step Functions y Event Bridge. Son mis dos servicios favoritos, ¿vale? Porque toda la plataforma nuestra de automatización, que internamente llamamos Poseidon, está basada es un Domain Driven Design, ¿no? Con su dominio. Básicamente es la plataforma que presenté en el último reInvent, en la charla nuestra que dimos entre director de arquitectura, Íñigo Lacabe y yo, en reInvent de 2023. Es Domain Driven Design, son subdominios completamente independientes, cada uno con un servicio que ofrece como microservicios, ¿no? Subdominios. Y en el core de la plataforma de automatización, el que orquesta toda la gestión por gestión de estado, por varios motivos, es Step Functions. Y ahí la gran mayoría de automatizaciones hacemos una combinación entre ejecución de automatización en pipeline o en otra plataforma, pero el core de orquestación, de donde construimos la API de servicio, es API Gateway Step Functions. Es lo que mejor nos escala. No sé, toco la madera, pero en los 3 años que llevamos la plataforma hemos tenido 0 sustos y de coste y de resiliencia. El sistema no se ha caído, así que con mucho motivo es de mis mejores servicios. Y EventBridge, claramente, en combinación con SES, que utilizamos para notificaciones, módulo de autorización, y autoremediación, también es como un servicio gestionado de gestión de eventos. A nosotros nos parece, no sé, brutal. Y con los vídeos mágicos de Marcia, que explica step by step cómo hay que construirlo y que todo nuestro equipo ha seguido su famoso workshop ella trabajó habló de un retail, ¿no? De esto qué evento crea, esto qué evento, cómo te suscribes y tal. Pues nosotros básicamente tuvimos sesiones viendo su vídeo y construyendo en nuestra plataforma qué se suscribe a qué dentro de ámbito de nuestros sistemas de seguridad, de herramientas de ticketing y tal, y la herramienta core de automatización. Oye, Marcia va a estar muy feliz de haber escuchado eso. Sí, pues espero que lo escuche. Que así públicamente le dé las gracias por todos los vídeos y artículos y todo que publica. ¿Y qué haces con Fargate? Con Fargate, pues todas las arquitecturas de referencia están basadas en serverless container. Que lo único que esto en ámbito de automatización, por ejemplo, no lo usamos tanto cuanto en las propias arquitecturas de referencia y contenedores. Hace tiempo empezamos con Kubernetes y Kubernetes sigue siendo uno de los mejores servicios de orquestación de contenedores. El trade-off es overhead operacional, ¿no? Porque Kubernetes pues, es una plataforma bastante difícil de operar y en nuestro caso, con un CDK y Fargate, conseguimos el mismo escalado, voy a decir el mismo precio, aunque yo creo que es mejor, y una gestión muchísimo más ligera. ¿En esas arquitecturas de referencia se puede decir el número? ¿Cuántas tenéis más o menos o eso es top secret? Como arquitecturas, no hay muchas, es que son de front, de back for front, de back. Bueno. Es más sobre los componentes que cada arquitectura tiene dentro, qué bases de datos se pueden integrar con API Gateway. Arquitectura, estas 3 opciones de base de datos, estas de containers, en estas versiones, etcétera, ¿no?
cada arquetipo de arquitectura de referencia se puede desplegar como un componente con diferentes tipos de recursos que dependen un poco del caso de uso, de arquitectura de la aplicación. Tengo mi equipo de producción, mi equipo de operaciones, una vez que lo ponemos todo ahí puesto. ¿Cómo vas trabajando ese equipo de innovación para que vaya metiendo esas innovaciones de forma paulatina dentro de las soluciones que tenéis ya en Pro? A ver, no es un equipo, nuestro equipo de innovación está embebido con equipo de plataforma. Entonces, el equipo de innovación básicamente funciona real time con equipos de... Algunos son de producto, otros son de desarrollo. ¿Qué tenemos? Tenemos un comité que me imagino que, como en todos los sitios, está participando la comunidad de cloud, de arquitectura, seguridad, operaciones, donde pues se debate la prioridad de algunas peticiones de equipos de proyecto. Y ahí se tiene en cuenta sobre todo la criticidad de negocio de algo que se está desarrollando. Si eso algo es crítico, diferenciador, nos mejora un KPI importante para nuestro negocio, claramente priorizamos ese desarrollo y esa implementación. No sé si con esto te contesto. Bueno, normalmente suele ser complicado el obtener el go de todo el stack de approvers, ¿no? De aprobaciones, porque a lo mejor hay 4 que sí ven el beneficio, pero de repente hay uno que por H o por B no termina de verlo y hunde toda la estrategia, ¿no? Que a veces es esa fricción para poder realmente meter innovación. Al final, cuando estás atado a KPIs de negocio y al día a día, innovar es muy complicado. Siempre tiene que ser algo que haya parte del negocio, donde sí que realmente no puedan estar sujetos a esos KPIs, porque si no acabas matando, ¿no? En realidad siempre tienes para la innovación continua entornos sandbox y entornos donde puedes probar muchas cosas. Y esto sí que está democratizadísimo, que dentro de toda la empresa y todos los países, que es el entorno de pruebas, ¿no? Ahí habrás encontrado reducción de costes, porque entiendo que antes de que llegarais y estandarizarais esto, yo desarrollador tengo mi servidor debajo de la mesa o tengo 10 entornos distintos en la nube que voy probando hasta que de repente alguien hace una auditoría y dice, coño, tenemos 250 entornos de desarrollo cuando solo nos hacen falta 20. Bueno, vamos a desviar un poco esa pregunta hacia la parte de respuesta que te puedo dar, ¿vale? Dentro de lo que es coste, nosotros intentamos controlarlo más en nivel de la plataforma entera, ¿no? Entonces hay un KPI que a mí me encanta, que es la plataforma nuestra, porque nosotros teníamos una plataforma de mercado de FinOps, justo nos pasaba lo que siempre, ¿no? Nos ofrecía muchísima más funcionalidad que para la cual no teníamos uso, pero para nuestras particularidades, que es reparto de coste con nuestros criterios de reparto y tal, pues no nos valía. Y construimos también, usando AWS Serverless, una plataforma nuestra. Internamente se llama Pluto, ¿vale? Esa plataforma también está con Domain Driven Design, utiliza mucho por detrás S3 muchísimo, Glue Studio, etc. Y con esta plataforma tenemos un KPI muy interesante que durante 2 años de su existencia, con 384 proyectos nuevos en cloud, el aumento de coste era 0 por implementaciones de FinOps, decomisado continuo de herramientas, implementaciones básicamente de mejoras de infraestructura y de FinOps que se identifican. Entonces, dentro de esas premisas macro, sí que hay cierto margen para entornos sandbox, para entornos de desarrollo, para este tipo de cosas. Entonces, no mantenemos para siempre los entornos de desarrollo encendidos, claro, porque un sandbox, si dura más de un mes, ya no es un sandbox, ya hay que montar una cuenta de desarrollo. Entonces, con ese tipo de reglas a nivel de plataforma, lo contenemos, pero por una preferencia interna, preferimos no imponer muchas reglas de control, en plan exactamente qué es lo que vas a montar, que... Pero sí a coste. Sí, a coste. A coste tendrás una regla de, oye, más de... Hay una alarma de coste que básicamente muy bien. deshabilita la cuenta si no funciona, pero no auditamos antes. Simplemente es cuando creas una cuenta tienes que poner una alarma, ¿no? Alarma de costes que está tal. Entonces, ¿qué pasa? Esa cuenta sí que tiene que autorizarla. Normalmente es responsable de la entidad. Bajo un coste razonable, que es lo que suelen costar implementaciones de arquitectura serverless, sobre todo sin una escala brutal, ¿no? Sin ser un Amazon Prime, una Lambda, pues nunca va a subir tanto de coste de ejecución. Y yo diría, si ahora mismo tengo que identificar nuestros, no sé, 10 problemas top, ese precisamente, cuestas de sandbox con coste,
no es una de ellas. No hemos Mira, tenido problemas. Hemos tenido problemas de coste de diferentes de máquinas que no se encienden y se podría ahorrar más, de una lambda que se va fuera de control en el entorno productivo y hace consultas, genera muchos logs y cosas así que pueden generar costes que hemos avanzado con nuestra plataforma y evolucionado tal. Pero con Sandbox, no tanto. ¿No usas el Cost Explorer para ir viendo qué migraciones puedes hacer? Oye, pues a Graviton y recompilo esta aplicación y a largo plazo va a ser mucho más ahorro que el que tenemos ahora, etcétera. Nuestra plataforma esta que mencioné de Pluto, pues tenemos una IA que, ¿cómo se puede llamar la IA? Si la plataforma es Pluto, la IA... Flutía. La IA se llama Goofy. Ah, Entonces, Goofy es una IA que básicamente va a nivel de... ¿Qué ocurre? Pues ingesta los datos directamente de recomendaciones nativas de AWS, de Cost Explorer y tal, y otras más que como que aprende en nivel de uso. Entonces, la idea es tener todo controlado y propagar a los equipos que lo estamos gamificando. A ver, el score ahora mismo no es tan alto. A mí me gustaría implementar mucho más los posibles ahorros que estamos identificando con esa IA. No estamos aplicándolo tanto porque en algunos casos no se puede aplicar, pero sí que me gustaría implementarlo más. Ahora lo estamos gamificando, estamos poniendo los 10 que mejor lo están implementando. Alguien me propuso hace poco jugar más con un muro de vergüenza, los que peor lo están haciendo, para que no, mejoren. No sé, lo estoy pensando. Creo que no es la estrategia, pero según cómo vaya la evolución de todo. En esa IA, porque estás hablando de coges datos de Cost Explorer y otros factores, ¿cómo le pones vallas al campo para limitar que la IA no empiece a alucinar y empiece con cosas que se salen de madre? Muy buena pregunta. Pues muy manualmente, te diré. Te diré que muy manualmente porque hay un control dentro del equipo de FinOps. Es una cosa con que estamos jugando todavía bastante y no sería mentira si te dijera que es un producto maduro. Entonces es un aprendizaje continuo, porque cada vez más, porque nosotros ahora mismo tenemos 5, creo que 6 automatismos vinculados con mejoras de FinOps. Sí que nos ha pasado que intentamos desarrollar uno nuevo y lo limitamos más bien a grupo de usuarios a que lo mandamos, como Friends and Family. Y un poco más lo controlamos así, en plan, quién lo recibe y quién nos puede dar un feedback real para ver si es una alucinación o es algo que de verdad se puede mejorar en costes. No queremos limitar el campo, no queremos limitar los datos, que los datos estén. Más bien jugamos con el modelo, intentamos evitar fine tuning porque sale bastante caro, pero a veces sí que lo experimentamos un poco. Yo diría que en todo el día estamos en una fase de hiperexperimentación. Y hay casos que nos salen súper bien y hay otros casos donde directamente decimos, mira, aquí es que no nos podemos fiar mira, o sea, de todo lo que hemos escuchado acá, yo creo que muchos de nuestros oyentes van a empezar a buscar el Jobs de Manfred porque van a querer trabajar Pero, contigo, eso ¿ya? espero. Van a querer Bueno, trabajar. y el equipo que tiene Matt detrás, que está Íñigo, la jefa de Landing Zones, etcétera. De hecho, tuvimos a... Íñigo estamos en la misma línea, él es director corporativo de arquitectura. Y O entonces sea, colaboramos mucho juntos, llevamos 2 equipos. mira, me voy al CIO para que Íñigo no se sienta ofendido por lo que acabo de decir. Dentro de ese paraguas, yo me ha sorprendido muy mucho y para bien el equipo técnico que tiene Mafre. Porque además estuvimos en un hackathon también conociendo a uno de los compañeros que era brutal el nivel de conocimiento que tenía de infraestructura como código. De hecho, recuerdo a Matt decirle, quiero a este hombre que se venga al podcast a charlar un día solo sobre IA, CDK, etcétera, porque era brutal. Y como sé que Matt es un tío inquieto, sí que me gustaría preguntarte qué tendencias emergentes estás viendo en la automatización, porque tú eres muy de explorar y de ver qué va a ser los próximos 2, 3 años. Oye, y lo que compartas, si tienes alguna referencia, menciónalas para que compartamos después los links. De técnicos de mi equipo que a lo mejor quiere fichar otro, pues no sé. No, Déjame no, pensar. no, de eso no, sino de cosas que estés leyendo, algún resource que podamos Sí, compartir. sí, pues mira, ahora mismo estoy
leyendo un libro que me está encantando por la segunda vez, que se llama Ask Your Developer, de CEO de Twilio, no sé si lo conocéis, el Jeff, que justo habla de un tema que cuando lo leí la primera vez, no me No te sonó tanto. estábamos en otra fase. Sí. Ahora estamos en la fase donde justo estamos como Mapfre mirando qué servicios desarrollar nosotros, cuáles son los importantes para nuestros clientes y qué servicios como API utilizar de otros. Entonces, desde mi punto de vista, la tendencia va a ser en una elección mucho más rigurosa no de evolución de propia infraestructura, sino de incorporación de esos servicios de terceros de una forma mucho más cross-stack que hasta ahora. Porque creo que hasta en los últimos años, las empresas, sobre todo de IBEX 35, ¿no? Pensábamos en externalización más bien en nivel de, una empresa que hace outsourcing de un ámbito y tal. Y creo que cada vez más vamos a estar pensando en externalización de servicios concretos y a lo mejor búsqueda de esos proveedores que están empaquetando un servicio que hace una cosa, ¿no? Como Twilio, plataforma de comunicación, como muchos vuestros servicios, que vuestros servicios serverless, muchos son inigualables, son perfectos. Entonces, ¿por qué voy a desarrollar yo un servicio como Lambda o como Fargate o usar Kubernetes si tengo el servicio ya expuesto como API? Entonces hay ese tipo de libros que hablan de esto, de cómo organizar el equipo. Por ejemplo, Gene Kim. ¿Conocéis a Gene Kim de Phoenix Project, Unicorn Project? El Phoenix Project de Gene Kim, ¿no? Pues él, por ejemplo, escribió un libro nuevo que se llama Wiring the Winning Organization, cableando la organización ganadora, que acabo de terminar, que habla sobre cómo escalar equipo de equipos para que funcionen como organización de servicios. Entonces, vosotros en Amazon, por ejemplo, tenéis esto muy bien solucionado, bajo el famoso correo de Jeff Bezos, en plan, el que no hable por API será despedido. Pues nosotros estamos en otra fase, ¿no? Que todavía estamos buscando como ese equilibrio entre sistemas nuestros, servicios que externalizamos. Entonces, ese tipo de referencias, como Ask Your Developer, Wiring the Winning Organization, creo que vienen muy bien para ese tipo de cosas. Y en el fondo con IA y combinación de una estandarización y automatización de servicios y forma como los clientes usan estos servicios, yo creo que el juego está ahí, ¿no? Buscarlo, como dice Guillermo, ¿no? Trade-offs, en plan, este servicio es bueno para esto, trade-offs en esto, si lo combino de esta manera, me puede dar una mejor estandarización que me va a permitir mejor construir la API de negocio, porque la IA va a poder dar la respuesta mucho más adecuada al cliente final. Porque las APIs de negocio, cuanto más estándar, más esa IA menos va a alucinar, ¿no? Es que la vas a tener en todas las etapas de negocio, incluso fuera de tu unidad. O sea, tienes cómo mejora el código, me lo hace más eficiente, menos recursos para utilizar. Al de ciber, el detectar amenazas o incluso al del seguro en sí, ya me voy a nivel usuario. Cuando tú me mandas la foto de tuve un accidente en Madrid y resulta que la foto por los metadatos está hecho en París y la IA me puede decir, oye, te está timando porque es otro lado, o incluso ha modificado la imagen y los píxeles para que parezca que tiene una bolladura cuando el coche no le ha pasado exacto, no tiene nada, ¿no? Sí. O sea, lo vas a tener en todo el stack. Yo creo que porque la herramienta es peligrosa. En nuestras manos es peligrosa. IA como el stack de nuestras herramientas. Pero imaginad en las manos de los malos. Yo creo que todo este tiempo, lo que decía antes, todo este tiempo que vamos a ahorrar de nuestros desarrolladores utilizando aceleradores de desarrollo, ¿no? Generadores de código, automatización, tenemos que invertir en mejoras de QA y seguridad de nuestros propios sistemas y el mismo código, justo para detectar mejor ese tipo de fraudes, porque nos pasa cada vez más que, por ejemplo, el cliente de Mapfre recibe un correo que parece ser de Mapfre y en la propia respuesta el phishing. Le añade al correo el phishing, el famoso phishing, le añade a alguien de Mapfre como tenemos esto para decirle, oye, ¿de quién viene este correo? Entonces, pues incluso las llamadas telefónicas que hacen un wrapper del teléfono oficial de soporte de Mapfre y te llaman desde otro número, pero en tu pantalla aparece, coño, Mapfre. O los SMS. A mí me ha pasado muchas veces del banco, de llegar y en la misma ristra de
mete este código de doble factor de autenticación, de repente poner alguien ha accedido a tu cuenta. Claro, eso te pilla a las 6 de la mañana, medio despertándote, y a lo mejor tiendes a pulsar porque estás viendo tus códigos y otras cosas. Sí. Lo malo siempre van un paso por delante. Esto es así. Sí. Lo único que hay que ver es cómo protegemos y cómo vamos asegurando todo. Yo te iba a preguntar por recomendaciones, pero ya nos ha soltado un par de libros que veo que leemos las mismas cosas. O sea que... También tenéis en mi blog, matscloud.com, pues tenéis todas las referencias de las cosas que estoy leyendo, mis TikToks y ese tipo de cosas que de vez en cuando... Tengo muy poco tiempo últimamente. Me gustaría tener mucho más tiempo porque tengo ahí porque yo uso el Eisenhower, ¿no? Para priorizar mis tareas, urgente, importante y tal. Y siempre tengo un backlog personal de cosas importantes y uso una aplicación Todoist, se llama. Y tengo una que se llama Ideas TikTok. Tiene creo que unas 30 entradas ya y no me da tiempo a hacerlas. Esto es un poco... Pero ¿cómo te va a dar tiempo? Vas a tener que crearte No me da, por eso tengo 30 cosas. Pero créate un avatar que te haga los videos de TikTok. Es que voy a crear un Matías que va a crear ese contenido de mi nombre. Y que cuente. Oye, pues estamos llegando al tope de la hora. La verdad que creo que podríamos seguir hablando de más cosas sin entrar en terreno pantanoso, porque sé que a veces es complicado, ¿no? Compartir tu experiencia desde un punto de vista de lo que hacéis en la compañía, etcétera, pero creo que más o menos nuestros oyentes se han quedado con el tema de automatización, inteligencia artificial, buscar ese quick win que pueda satisfacer a toda la cadena de aprobadores dentro de la casa es clave, y esa cultura de cómo no es reeducar, pero sí como abrir la mente a cómo las mejoras pueden impactar en tanto mejora personal como de la compañía, ¿no? No sé si quieres terminar con algo más. No, mi conclusión siempre es fail fast and fail cheap. Siempre leer, experimentar y ese tipo de cosas. Y... Pues me haré una camiseta de fail fast, fail cheap, ¿no? Te mandaré una. Oye, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Daros las gracias. Un placer, Matt, tenerte. Nos veremos por ahí en los bares si da la casualidad. Y Eli, te veo en 2 semanas, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Matt. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta ahora. Chao, chao.